como Israel a desear al Egipto y engañados por el diablo, porque eran puros engaños. Ellos realmente no tenían todo lo que ellos pensaban que tenían. Decían, hay carne. ¿Cuál carne, man? Les daban las vísceras, si es que les tocaba. Hay todo lo feo, ¿verdad? Lo peor lo tenían, pues eran esclavos. Lo mejor era para el palacio, después para los súbditos, luego para los los pobres, y lo último para los esclavos. Y Israel, ay, Egipto. Y así luego estamos nosotros. Una mentalidad todavía no totalmente liberada, todavía, ¿verdad? Deseando, y cuando Dios tiene un manjar para nosotros. Pero como ahí vamos con la tendencia del mundo, seguimos con esas ideas todavía viciados en nuestro viejo hombre. Y Dios lo que dice, ¿sabes qué? Necesitamos una transformación. Algo que impacte, eso es transformar, cambiar externamente. Algo que impacte el mundo. Algo que diga, no sé cuate si es diferente. Esa chava tiene algo. Ya no vive igual que todos. Y no significa nada más que te vistas diferente, que también lo implica. Cuando entendemos quiénes somos en Dios, no te vistes de una forma que no honra a Dios. Pero el asunto no es que vengas aquí y te diga alguien, a ver, esa falda, ¿qué tan largo? A ver ese pantalón, ¿verdad? ¿Qué tan ajustado está? No, sino es algo que emana de una dirección del Espíritu Santo, porque los que son hijos de Dios, la evidencia de eso es que somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo somos guiados por el Espíritu de Dios? Con su palabra. ¿Qué hace el Espíritu Santo con su palabra en nosotros? La ilumina, nos hace entenderla, nos caen los 20 para que entiendas. ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Cómo Dios quiere que lo hagamos? Porque insisto, el mundo nos trae fritos, nos empuja, la presión del mundo es poderosísima. Quiero leerles unas palabras para iniciar este día, esta conferencia de Filipenses capítulo 4 al 14 en adelante, que es el que nos corresponde nuestro estudio. Hasta aquí hemos llegado y que hemos estado hablando en las últimas conferencias, cómo llegar al verdadero contentamiento, cómo vivir. Estuvimos viendo en la última ocasión, aún de estar pasando en posiciones, ¿verdad?, de sufrimiento, de dolor, cómo nosotros en el fortalecimiento y cuando Cristo es el centro de nuestras vidas, pasamos los que sea y podemos llegar a confiar, somos liberados de cosas y llegamos a confiar en el Señor. Pero ese camino al contentamiento tiene una cúspide que Dios quiere que nosotros veamos. Pero ¿contra qué estamos batallando? Hay una cultura alrededor de nosotros que se está oponiendo poderosamente a los pensamientos de Dios, y que cada vez más, que entre más pase el tiempo, entre más se acerque el día de la venida de Cristo, eso se va a incrementar todavía más. Pero Dios no quiere que estemos temerosos. Dios no quiere que nos vayamos, no va a ser el tiempo en que nos vayamos a las cuevas, eso viene después. Dios no quiere que nos escondamos en nuestros departamentos. ¡Ay! ¿Y si suena la alerta sísmica? ¿Qué vamos a hacer? Salir cantando de los departamentos. Gloria, gloria. Y mi corazón, para que la gente diga, la gente que está, Padre nuestro que estás ¿en dónde está? Ni se sabe en el Padre nuestro. Pero ahí vamos todos los cristianos atrás de todos. ¡Ay, nos vamos a morir! Qué confiados, mano. Y si te cae una piedra por acá, dices aleluya, ¿verdad? Caerán a mi diestra 1000 y 10,000 a mi diestra, yo estaré en el Señor, ¿verdad? Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y te digan, ¿tú qué? ¿Tú por qué no corres? ¿Tú por qué no? Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si yo me muero ahorita, es ganancia, porque para mí el vivir es Cristo. Estamos chidos aquí. Estamos bien aquí. Estamos bien aquí. Estamos. Pero el morir, wow, bro, allá la cosa va a estar genial. Es ganancia, dijo Pablo. Pero de repente esa corriente del mundo nos hace de repente que nuestros hijos estén temerosos, que estén miedosos, porque les contagiamos a veces hasta eso nosotros, porque no estamos siendo diferencia en ningún lado. David Platt en español, dijo estas palabras en su libro Contracultura. Nuestro diccionario contiene cientos de palabras que comienzan con auto.
autoestima, autoconfianza, autoproclamación, autogratificación, autoglorificación, automotivación, autoconmiseración, autoasertividad, autoindulgencia, autojusticia, autosuficiencia. Todo está, ¿verdad? Y muchas más. Hemos creado un sinfín de términos para expresar el grado de la preocupación que tenemos por nosotros mismos. Perseguimos todas estas cosas pensando que somos libres, pero estamos ciegos a nuestra propia esclavitud. Nos hemos rebelado contra Dios en nuestra independencia. Y Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios, podamos demostrar en este mundo que una criatura de Dios, su mejor posición es depender de su Creador. Que lo mejor que nosotros podemos vivir es ser reconciliados con Dios y vivir de acuerdo a sus preceptos. Vivir en santidad es la mejor forma de vivir en esta tierra. Pero el mundo está buscando por eso sus paliativos. Está buscando riqueza, está buscando tener, está buscando retener, está buscando acumular. Entre más amigos tengo, entre más likes tengo, entre más dinero tengo, y todo se vuelve centrado en mí, lo que decíamos. Y se han creado todos estos conceptos por eso. Dios en este pasaje de la Escritura nos enseña que así no funciona la verdadera felicidad en el hombre. Dios le enseña a Pablo a través de la vida de Cristo, y lo ven los filipenses en la vida de Pablo, lo que él se había enseñado, y ellos pudieron experimentarlo. Y es lo mismo que Dios quiere para nosotros. Que esos autos, todo lo que es centrado en mí, pueda perder su sentido, pueda resultar en un segundo o tercer grado completamente, sea lo último que pensemos, y podamos adquirir ese pensamiento de Cristo para que nosotros podamos ir por este mundo viviendo cualquier circunstancia, disfrutando de nuestro Dios, deleitándonos en el Señor y al mismo tiempo viviendo como Dios. Y Él nos enseña en este día que la cúspide en la fortaleza que Dios tiene para nosotros, la cúspide del contentamiento es dar. ¿Es qué? Voltea con tu hermano y que le dile, es dar, brother. Dar, hermana. ¿Por qué los autos? Porque el hombre piensa diferente. Y vamos a Filipenses 4:14, dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El mundo vive, como decía hace un momento, estas palabras de David Platt, el mundo vive creyendo que tiene libertad, pero trae de regreso esa posición sin Dios, o en esa pseudo libertad, una mayor esclavitud. ¿Por qué? Porque el engaño de la carne siempre funciona igual respecto del pecado. Es conformarse a la ínfima y temporal satisfacción que tiene el pecado. Y Dios no nos pide a nosotros que nuestro objetivo aquí en la tierra sea tener y retener. Muchos creen que esa es la felicidad. Y a veces estamos tan ciegos que seguimos ese camino sin darnos cuenta. Basta con analizar la vida de los grandes millonarios. Todos, ¿cuál tiene paz? Todos viven con problemas gastrointestinales, todos viven con temor de que les vayan a robar, todos viven con temor de que los vayan a secuestrar y que les vayan a quitar su riqueza. Todos viven en el 2009, que hubo una grande crisis económica, enero del 2009, una grande crisis económica en el mundo. Un hombre de 73 años se suicida porque estaba perdiendo $1 millón al día. ¿Cómo podemos seguir pensando que la felicidad debe estar depositada en lo que tenemos? Jesucristo confronta a un hombre, ¿verdad? Y le dice, ¿tú crees, verdad, que
Aquel hombre que sus graneros y tenía esto y su cuenta bancaria y se ve ahí que yo tengo esto y yo he logrado aquello, yo tengo, y dice, pobrecito de ti. En un instante, cuando mueres, todo se va. Como cristianos. Y vamos a ver el ejemplo de unos cristianos en Hechos capítulo 5 que les pasó, empujados por esta influencia del mundo y con ese hombre viejo todavía viciado, su carne todavía viva, les pasó exactamente esto que Dios quiere que nosotros, de lo cual Dios quiere que seamos liberados. En Hechos 5:1 vemos a un hombre de la iglesia. Por el contexto pensamos que este matrimonio era cristiano. No nos lo dice la escritura, pero debido al juicio que Dios manda específicamente y de la forma en que lo hace, podemos deducir nosotros que eran verdaderamente hijos de Dios. Dice Hechos 5:1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Fíjate qué impresionante que aquí, ¿verdad? Pedro no había visto lo que había sucedido, pero el Señor le revela eso. Y aquí nos muestra una de las cosas que tenemos que ser confrontados cada uno de nosotros. Vemos en el capítulo anterior que se narra, Lucas, el autor de Hechos, narra que la iglesia vivía ya entre los hermanos. Decían que todos se compartían, ellos ya no consideraban nada como suyo propio. Y pone el ejemplo de un hombre llamado José, que se le cambia el nombre, se le pone Bernabé, debido a que él había sido un hijo de consolación, ¿verdad? Significa esto, que dentro de la iglesia era alguien que consolaba a los demás, que consideraba la necesidad de los demás, que veía el corazón de los demás y estaba ahí siempre, ¿verdad?, para suplir sus necesidades. Y dice que él tenía una propiedad y que la vendió. Yo creo que Lucas no pone en contexto estos dos historias de José o de lo que sucedía en la iglesia, sino nos pone como un antecedente la historia de Ananías y Zafira. ¿Por qué? Porque vemos la intención de un corazón sin fe, incrédulo. ¿Con qué intención estaba dando Ananías? Él va y se presenta como que tratando de que los demás lo pudieran reconocer, tratando con que los demás pudieran ver, ¿verdad?, que él daba igual que con José, y que hasta le cambiaron el nombre. Decía, ay, a lo mejor a mí me llaman buena onda, ¿no? A lo mejor, no sé, o sea, a lo mejor Ananías pensaba, mi nombre está muy feo. Ananías, ¿verdad? Podría decirle, pensaba. Lo que veamos aquí es de que él estaba en ese contexto reconociendo, buscando reconocimiento, buscando que los demás pudieran ver lo que él daba, y lo trajo a los apóstoles, pero en su corazón estaba chueco. Cuando nosotros damos por algo egocéntrico, además de ser una influencia del mundo, es una forma equivocada de dar. Y vemos cómo aquí, cuando nosotros desorientamos nuestra brújula, dejamos de ver hacia Dios, hacia Cristo, dejamos de poner nuestros ojos en Cristo, podemos desviarnos fácilmente. Podemos dejar de ser como Él, podemos perder la virtud de la generosidad y de perder el entendimiento del llamado que Dios tiene para todos nosotros. En capítulos anteriores, en el capítulo 2 de Filipenses, apóstol Pablo, al escribir esta carta, expone y dice: nada hagáis por contienda ni vanagloria, nada hagáis, dice la versión de la Biblia de las Américas, por egocentrismo.
Esto que la influencia del mundo que nos está diciendo, y a veces desde casa, en las escuelas, lo que vemos en la influencia de los medios de comunicación, todo está centrado en que nosotros seamos beneficiados. Nos atraen a hacer compras, nos atrae la mercadotecnia con el beneficio personal. Todo está centrado en nosotros. ¿Por qué tenemos tantos problemas en el matrimonio? Porque somos demandantes. Queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Cuando las cosas no son benéficas para nosotros, entonces nos enojamos, nos molestamos. Cuando las cosas no están bien, ¿por qué a veces estamos tan decepcionados, tan frustrados con nuestra relación hasta con Dios? Porque oramos a Dios, no nos concede eso. No están las cosas como yo quisiera, me entristecen, me enojan, y entonces ya dejo de hacer lo que Dios me ha pedido. Ananías tenía su corazón desviado, quería el reconocimiento, pero por cualquier cosa puede ser reconocimiento. Mira, hemos llegado a ver tristemente que hay personas que cuando pasan la cubeta no le ponen nada, le hacen así como que le van a poner, nada más le mueven así, para que suenen, ¿no? Las monedas que están. Malo cuando está vacía, ¿no? Ahí sí ya no, le mueven así para que suene como si le hubieran depositado algo. Ya di, para que el hermano no diga mal de mi hermano. No tienes que demostrarnos nada. Ni vemos. Es una casualidad que haya visto eso. Pero el que está aquí en el devocional nunca está ahí. A los sobres, hay hermanos que tienen esa costumbre, porque en algunas iglesias así los acostumbraron a poner el nombre de su familia. Hermanos, no seamos ecologistas, no le pongas nombre, no nos interesa. No tenemos ningún registro de los diezmos aquí, porque sabes, el dar en la obra de Dios es más, el dar siempre es un asunto entre tú y Dios. Nadie nos tenemos que meter. Cuando hay una exhortación al dar, cuando hay un devocional para dar, lo único que estamos haciendo es invitándote a obedecer a Dios. Pero lo que tú das, solamente tú y Dios. ¿Cuánto das? ¿Qué porcentaje das? ¿Diezmas, ofrendas, das limosna? Que son 3 formas de dar dentro de la iglesia. Es un asunto entre tú y Dios. Es más, en relación con las limosnas, el Señor dijo: escóndete la mano. Porque los fariseos hacían tocar trompeta, ¿verdad? Voy a farisear la iglesia a nuestro tiempo. Venían, ¿verdad? Los fariseos al día de hoy harían esto: traerían una bolsota de despensa con muchos kilos de arroz, porque luego no traen otra cosa. ¡Ay, qué pesado está este arroz que traigo al granero abundante! En relación a las limosnas, dice el Señor: esconde tu mano, tú y Dios. Tus ofrendas y tus diezmos, nadie. No esperes ningún reconocimiento de nadie. El hermano de junto hasta de repente como que cabecea, bro, ni cuenta se dio. ¿Qué echaste? Porque las ofrendas, los diezmos son un asunto entre tú y Dios. No estés pensando. Pablo lo dice a los corintios, le dicen: no debemos de dar, ¿verdad? Cuando ofrendemos, nunca, ¿verdad? Nadie lo haga por necesidad. O sea, ni la tuya ni la de la iglesia. Oye, pero se tiene que pagar la renta. Sí, pero esa no es la razón para dar. Si tú estás, porque estamos viviendo tiempos en los que de repente me encontré a unos hermanos: no, hermano, es que yo tengo una necesidad y vi un programa de televisión y me dijeron que yo pactara con Dios y entonces mandé mi ofrenda a Dios. Aleluya. Dios no es suficientemente bueno como para no cobrarte sus favores. Dios necesitaría, mira, en ese conflicto cayó Israel. No entendió el propósito. Y en el libro de los Salmos y en Isaías 1 les dice: a ver, espérenme tantito, ¿ustedes creen que yo vengo y me como los sacrificios? Yo vengo y me como la carne de las vacas. Yo vengo y bebo la sangre. Yo no necesito nada. No nos equivoquemos. Mira, si esta obra
Aquí ya en este salón ya tenemos 14 años reuniéndonos, desde el 2004, para la gloria de Dios. Y mira, ¿sabes quién ha suplido esta obra? El Señor. Ha usado tu vida, pero quien sostiene su obra es Él mismo. Y el que sostiene nuestras vidas es Dios. A veces vivimos en este mundo como si le debiéramos las cosas a alguien, ¿verdad? Alguien nos hace un favor y ahí estamos, ay, y casi, ay, jefecito, ¿verdad? Qué guapo estás, jefecito. Está re feo el pobre hombre, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Y ay, qué bien hace las cosas y qué buen jefe eres. ¿Por qué? No. Claro que tenemos que ser agradecidos, no soberbios. Claro que tenemos que ser agradecidos, pero nunca, ¿verdad?, debemos de ver al hombre como el que nos está proveyendo de nuestras necesidades. La gloria siempre debe de ser para nuestro Dios bondadoso. Siempre. Eres agradecido con los hermanos. Eres agradecido. Le doy gracias a Dios por la vida de esta iglesia, que son personas que Dios ha puesto, la mayoría de ustedes, generosidad. Pero si tú has dado en algún momento porque alguien te dijo que si tú das y Dios te va a dar más, ¿sabes qué? Esa no es la razón, la mejor razón para dar. La razón que tenemos que dar es siempre. ¿Para qué fuimos creados? Lo vimos en ocasiones. ¿Para qué fuimos creados? Para darle gloria a Dios. ¿Qué tiene que ser nuestro principio de ofrendar? ¿Para qué tenemos que hacerlo? Para darle gloria a Dios. Todo lo que hacemos, Colosenses 3 lo dice Pablo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahí está, ya ves, si hay recompensa. Claro que sí, pero esa no debe ser nuestra motivación. Sí la hay. Estamos seguros, conocemos a Dios. Es como vas con tu papá y le das un regalo, ¿verdad? Cuando eres hijo de familia y le das un regalo el día del padre, el día de su cumpleaños, y le sacas una sonrisa a tu papá, y tu papá, ¿qué va a hacer? Mañana te invita a comer o cuando puede. Lo alegras porque es tu papá y él que te ama y te da cosas buenas, o tu mami, ¿verdad? O tu esposo. Amén, esposas. No, y un amén, esposas. Por fe, aunque sea, hermanas. Claro. Pero no es tu propósito. Tú no esperas eso. Tú das un regalo con un corazón y quieres reconocer, quieres agradar igual a Dios. Tú no tienes por qué estar pensando, ay, para que Dios me arregle mis. Eso ya es una forma equivocada de dar. Cualquier reconocimiento terrenal. Pablo decía en Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Muchos de nosotros lo único que estamos haciendo a veces dentro de la iglesia es ser imitadores como Ananías. Pero a la hora de la hora, ¿verdad? A la hora de que se trataba de dar, él, ¡ay, no es mucho! Y probablemente Ananías tiene su justificación como tú la has tenido a la hora de dar. ¿Qué voy a hacer? No, es demasiado. No, me va a quedar con algo porque hay que pagar la renta. No, es que vamos para mi vejez, mi seguro de vida. Y empezamos a cargarnos con un montón de cosas que el mundo nos está imponiendo, cuando Dios nos dice, yo soy tu pastor. Cuando tengas 5 años, nada te faltará. Cuando tengas 10, cuando tengas 20, cuando tengas 50, cuando tengas 70, si llegas, nada te faltará. Sano o enfermo, nada. No los veo muy convencidos. Algunos están. Muchos estamos lesionados porque nos han visto la cara. Muchos llegamos a la iglesia y llegamos heridos porque nos han traicionado. Y nuestra vida y nuestra carne que dice, no me la vuelven a hacer. A mí no. Convéncete de algo. Cuando Cristo nos redime, eso significa que pagó por nuestra vida. Nos libera de la cautividad, nos libera de la esclavitud del pecado, y al mismo tiempo, pero hubo un precio para eso. Y eso significa ahora que nosotros le pertenecemos. Así es que ese sueldo, por muy gordo que esté, esa heredad, por muy grande que esté,
¿sabes a quién le pertenece? A Él. Nosotros nada más estamos administrando aquí en la tierra. Así es que escucha la voz de Dios. Administra tus bienes como Dios te ha dicho que lo hagas. Fíjate el versículo 4, qué impresionante las palabras de Pedro, de ahí de Hechos 5. ¿Qué le dice a Ananías? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y al oír estas palabras cayó, expiró, y en gran temor sobre todo, y vino un gran temor sobre todos los que la oyeron. ¿Quieres retener? Reténlo. Eso ya de por sí es malo. Eso ya de por sí es egocéntrico. Y dice Dios que no hagamos nada por egocentrismo. ¿Quieres retener y quieres acumular? Oye, pastor, entonces ahorrar ¿es malo? No. El problema es en qué posición tienes ese ahorro. Si es tu grande tesoro, si es tu dinero. Ahorita vamos a ver el ejemplo de los filipenses, ¿verdad? ¿Qué fue lo que aprendieron ellos? Pero si eso lo tienes así como, ay, no, ¿por qué no lo puedo soltar, Ananías? Cristo lo dijo: en donde está su tesoro está su corazón. Y su corazón hizo evidente que su tesoro era su propiedad. ¿Te acuerdas que vimos que a veces Dios nos quita cosas? ¿Para qué? Para demostrar dónde está nuestro tesoro, para demostrar dónde está nuestro contentamiento. Dios te quitó la salud y tú, ¡ah! Ahí estaba tu seguridad, ahí estaba tu contentamiento, no en Cristo. Y Dios quiere enseñarnos eso. Y el resultado de saber quiénes somos en Dios nos va a llevar a vivir de una manera totalmente diferente. Pero no por hacer, no porque te esté diciendo aquí alguien y ¿verdad? Como lo hacen aquellos, ¿verdad? Hombres, y dale a Dios, y ay, casi si no te va a caer un rayo, o si no le das a Dios, ¿dónde está tu corazón? Y casi chantajeando y maldiciendo. No, hermano. Claro que tenemos que examinar nuestro corazón, pero por algo importantísimo: Dios te ama. Y Dios ama a sus hijos. Y Dios quiere que nosotros entendamos cosas, que renovemos nuestro entendimiento. Es la única forma que vamos a ser transformados y vivir en esta tierra de una forma diferente. Dar es siempre un asunto personal con Dios, no con el hombre, no con la iglesia. Y por favor, por las misericordias de Dios, no caigamos en el engaño de: es que tengo poco, ay, que soy pobre, ¿qué voy a dar? Ay, ¿cuánto voy a dar? ¿En quién tenemos el ejemplo? En aquella viuda. ¿Cuánto trajo? 2 blancas. 2 blancas traídos al día de hoy son como 3 pesos. Traía 2 blancas. ¿Y qué dijo Cristo? Dio lo mejor. Dios quiere ver no tan solo lo que traemos, sino la intención con la que traemos. Ananías traía una intención corrompida, chueca, buscando él el beneficio y no darle gloria a Dios. No lo hizo por obediencia, no lo hizo porque valoraba lo que Cristo había hecho por él. Lo hizo porque quería un beneficio personal. Nunca desechemos eso. No vengas nunca a la iglesia, no vengas con esa intención a Dios. Lo más importante que tenemos es Dios mismo en nuestras vidas. Eso es el sumo valor que le tenemos que dar. Dios nunca nos dice: deleítate en mis riquezas. Dice: deleítate a sí mismo en el Señor. Si nosotros no aprendemos a disfrutar a Dios en nuestras vidas, no vamos a entender nuestro propósito en la tierra y no le vamos a dar gloria a Él. John Piper dice: cuando nosotros somos satisfechos en Dios, entonces nosotros tenemos la capacidad, Dios es más glorificado en nosotros. Es la importancia de que nosotros tengamos ese sumo valor en nuestras vidas. Regresamos a Filipenses capítulo 4 para ver cómo llegar. Ya hemos visto algunos puntos del camino. Dios nos ha trazado el camino para ir a vivir en contentamiento en nuestras vidas. Eso significa vivir en el gozo del Señor. Eso significa dejar nuestra carota de chilangos.
Filipenses 4:14 dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, Macedonia era la provincia, es como nuestro país, el estado, ¿verdad? El estado de Jalisco tiene una ciudad que se llama Guadalajara, Lagos de Moreno, etcétera. La provincia de Macedonia tenía varias ciudades y entre ellas estaba Filipos, donde vivían los filipenses. Cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Dios quiere que entendamos que esa cúspide, ¿verdad?, a donde Dios nos ha estado llevando en medio de entender todos estos preceptos, esa cúspide del contentamiento es cuando vivimos como un canal de Dios para bendecir. En Hechos capítulo 20, versículo 35, el Señor Jesucristo dejó plasmadas estas palabras, pero que no están registradas en ningún evangelio, sino el apóstol Pablo, al dar estas indicaciones a la iglesia, las menciona. Dice Hechos 20:35: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y Cristo se dio a sí mismo y enseñó a sus discípulos que el asunto aquí en la tierra no es recibir servicio, sino servir. El que quiera ser mayor va a entender esto. Dar, pero de una forma correcta. No es venir, ¿verdad?, y a ver en qué me tengo que sacar, ¿verdad?, y a ver, vamos a aventar bolo. Pum. No. Dar requiere fe. Dar requiere escuchar la voz de Dios. Dar por obediencia a Dios, con el objetivo primario no de nosotros recibir un beneficio, sino el objetivo primario de agradarle. Cuando tienes eso en tu corazón, mira, no te va a pesar realmente poner ahí lo que Dios te ha pedido que des. Cuando tú lo das por amor, cuando lo das creyendo, bienaventurado, dice, es más bienaventurado. Hay algo, recibir es algo bueno. De forma natural estamos nosotros, ¿verdad?, para recibir, y recibir nos agrada. Bueno, hay algunos que están tan endurecidos que ya ni recibir saben. Y no saber recibir y te cause vergüenza recibir es un resultado del orgullo, no de la humildad. Tengamos cuidado. Pablo puede decirlo claramente y puede agradecer a los filipenses que reiniciaron darle a él, porque sabía el corazón de los filipenses. A los corintios no los dejó que le dieran, que lo mantuvieran en el ministerio. En la segunda carta lo dice. No le recibió ofrenda. ¿Por qué? Porque su corazón no era recto. Pero a los filipenses sí. Y él no se avergonzó de decirles: qué bueno que reiniciaron esto, porque sabía que eso era bueno, porque lo hacían con un corazón para Dios. El resultado va a ser, cuando lo hacemos de la forma correcta, por fe, en obediencia a Dios, va a ser dicha y gozo inalcanzable. Si tú das, tal vez en obediencia a Dios, dices: bueno, voy a dar mi diezmo porque Dios me lo ha pedido, y das y así, ya pasa. Es que no lo estás dando en obediencia, no lo estás dando con fe. Y lo que no es por fe es pecado. Mejor voy a dejar de dar. De todas maneras vas a pecar. No es regresar a Egipto, es ir a la tierra prometida. No es quedarte con tu concepto equivocado, es ser más sabio que ayer y decir: ok, algo está pasando, tengo que aprender a dar como a Dios le agrada. Y Dios ama al dador alegre, no al dador apesadumbrado, no al que dice: híjole, ya ni modo, pues se tiene que pagar la renta del local. No, que digas: le estoy dando a Dios, que no necesita nada, que Él podría abastecer esto nada más de otra manera. A Elías le mandó unos cuervitos para alimentarlo. Dios podría mandar cuervos aquí, ¿verdad?, con lingotes de oro.
unos dolaritos, ahí está para pagar la renta. ¿Qué más necesitan? Pero Dios nos ha dado el privilegio a nosotros. Los filipenses lo oyeron de Cristo, lo vieron en Pablo y lo experimentaron en sus propias vidas. Y vamos a tomar 5 principios de cómo nosotros tenemos que aprender a dar. ¿Cómo llegaron aquí los filipenses? Según de Corintios 8:1, el apóstol Pablo le dice a los corintios que, por cierto, históricamente en Corinto era un puerto comercial y el nivel, ¿verdad? En Corinto se desarrollaron muchas cuestiones de cultura, de arte, debido a que tenían una economía mucho más acomodada. Y a los corintios, aquellos de lana, a los que tenían billetes, ¿verdad?, les pone como ejemplo eso y les dice cómo hay que dar. Dice 2 Corintios 8:1: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Dónde estaba Filipos? En Macedonia. Filipos estaba ahí. Y entonces, ¿verdad?, aquí vamos a ver estas diferencias entre el dar de Ananías, entre esa mentalidad comercial de Corinto y la de los filipenses, la de Pablo y la de Cristo. Y dice el versículo 2: que en grande prueba de tribulación no estaban bien los corintios, los filipenses. Los filipenses no daban lo que les sobraba. Primer principio: dar con fe no es dar lo que te sobra. No es llegar a la congregación y decir, que hay que la ofrenda, ¿va? A ver, ¿cuántos traigo aquí? A ver, híjole, no saqué del cajero. No, eso no es dar con fe. Es más, ni la propia necesidad de los filipenses les impidió dar. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Fíjate cómo nos dice, estaban amoladones, estaban profundamente pobres, abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, los filipenses dieron a pesar de su necesidad. En otras palabras, si la cosa en casa no está económicamente bien, dar con fe significa de todas maneras voy a dar. No escuché ningún amén aquí. Hermanos, ¿sabes cómo llegamos a esto? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque Dios quiere que experimentes algo mucho más allá de lo natural. Es más bienaventurado. Es algo que va más allá de lo que nuestras capacidades lo podrían dar, de nuestro propio entendimiento. Tus matemáticas dicen una cosa, las matemáticas de Dios dicen otras. Mientras tú estás restando, el Señor está multiplicando. Créele a Dios en el orden de Dios. No quiero que salgas, como te dije hace un momento, emocionados. No, sí, yo ahora sí voy a dar. Y apenas vayas bajando las escaleras aquí del salón Le Crillon y dices, ¿qué hice? ¿Cómo le voy a hacer mañana? No. Con convicción de la palabra de Dios. Es más, a lo mejor hoy no vas a dar, o a lo mejor hoy no diste. Tenemos unos botes allá de última hora, por si no tuviste oportunidad de dar. A lo mejor hoy dices, voy a empezar hoy. Lo que Dios, pero que sea porque le crees a Dios, no porque te emociones, sino porque has creado una convicción de quién es el dueño de tu vida, de quién es el dueño de tu economía. Esto fue lo que pasó. ¿Quién en su necesidad? ¿Quién en este mundo siendo necesitados? Mira, hermano, una vez conocí a un hermano que trabajaba en el gobierno de Nicolás Romero, un municipio en el Estado de México, a un lado de Atizapán. Muy grande el lugar. Y entonces él, cristiano, y tenía una influencia muy cercana con el presidente municipal del municipio. Y un día platicando con él me decía, ¿sabes qué, hermano? Es que, hijo, los pastores, hijo, vas con ellos y decimos, hermano, vamos a hacer, mira, hay una oportunidad de abrir espacios públicos y todo. Y mira, tarde o temprano me llaman, hermano, ¿cómo el gobierno podría ayudar a mi iglesia?
a mi iglesia. Aquí en este mundo tenemos un Dios tan rico en misericordia que nos puso con un propósito: dar. Eso es lo mismo que Cristo hizo. Pues doy testimonio, versículo 13, 2 Corintios 8, de que con agrado, ¿cómo? Con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esta es una ofrenda agradable a Dios. Daban lo mejor que tenían, no daban las obras, daban lo mejor. Abel es un ejemplo de fe. Es el primero mencionado en Hebreos capítulo 11 de todos los hombres de la fe, los hombres que le creyeron a Dios. ¿Y qué dice? Y su ofrenda fue agradable a Dios. ¿Por qué? ¿Qué es la característica que menciona Génesis 4 en relación a la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín? Dice que la ofrenda de Abel trajo de lo mejor de sus ovejas. Y nuestra tendencia es agarrar lo mejor para Miguelito. Yo quiero lo mejor, yo quiero lo mejor. ¿Para quién debe de ser? Para Dios. Versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. No lo dice la Biblia, pero nos hace ver aquí estos versículos que los filipenses trajeron su ofrenda y le dijeron: Pablo, antes de que te vayas a tu viaje, mira, hemos juntado esto para bendecir tu ministerio, esto para bendecir a los necesitados de allá que están en persecución, a los hermanos. Y Pablo, yo creo que abrió los ojos así, dijo: oye, hermano, pero como que ya te hacen falta sandalias, ¿no? Como que esa túnica ya tiene muchos remiendos, ¿no? Estás mal, hermano, ¿por qué no mejor, mira, la mitad? Tal vez dijo Pablo, no lo dice, ¿verdad? Yo lo estoy suponiendo. Pero ellos dijeron: no, hermano, te rogamos por favor, Pablo, permítenos bendecir a nuestros hermanos, permítenos bendecir tu ministerio, permítenos ser de edificación, Pablo. Daban generosamente. Y en el contexto de la carta vemos que de repente se les perdió Pablo y se perdió, ya no podían, pero en cuanto supieron dónde estaban, ¡ay, vamos a mandarle a Pablo! Buscaban dar, entendieron la virtud de la generosidad, lo bueno que es dar, lo bueno, como dijo Cristo, la bendición, lo feliz que nos hace dar, y no se quisieron perder de eso en sus vidas. Nos estamos perdiendo de mucho cuando somos egocéntricos, cuando queremos el reconocimiento, cuando queremos que nos den, cuando queremos que se gasten lo demás en nosotros, cuando queremos aceptación, nos perdemos de lo mejor. Hay una canción de Marcos Vidal que dice: yo no quiero ser de los que reciben el milagro, quiero ser de los que recogen los panes, de los que ven y caminan y escuchan tu voz. Estar con Cristo, vivir con Cristo, nos hace como Cristo. Si no somos generosos, es porque estamos pasando mucho tiempo en el mundo y escuchando las ideas del mundo y no la voz de Cristo. Versículo 5, y no como lo esperábamos, sino asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Daban por amor al Señor. ¿Cómo tenemos que dar? Por amor al Señor. Daban por amor a Pablo, que reconocieron la bendición de Dios a través de él. Era su pastor y le daban. Y daban a la obra de Dios para que la obra se extendiese. Regresamos a Filipenses 4:16 para ver el último principio de dar. Hay que dar
no por necesidad. Hay que dar lo mejor que tenemos. Hay que dar generosamente, eso significa dar e insistir en dar. Hay que dar con la conciencia que lo estamos haciendo para el Señor, bendiciendo a los que nos han bendecido. Y el versículo 16 de Filipenses 4 dice: pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Fíjate cómo daban los filipenses. Daban sin obtener un beneficio directo. Hay muchas personas que después de que les damos un servicio en la iglesia, o bien a veces antes, ¿verdad? Luego algunas personas: oye, pastor, ¿nos puedes ir a una ceremonia para casarnos? Dices, sí, cómo no, vamos a ver las fechas, etcétera, a checar la agenda. Pastor, ¿y cuántos son tus honorarios? Y yo les digo: ningunos. Aquí todos nuestros servicios son gratuitos. No sé si se han enterado algunos de esos, porque han venido hasta fuera de la iglesia y nos han dicho: oye, a lo mejor saben que estos son gratis. Hermanos, damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dios nos da la bendición, como dice Pablo, ¿verdad? El obrero es digno de su salario. Y Dios nos da la bendición a nuestras familias, de los pastores y algunos que vivimos de tiempo completo en la iglesia, para que podamos dedicarnos de tiempo completo al servicio del Señor en la iglesia. Dios nos da esa bendición. Pero hay algunas personas que tienen esa idea: bueno, pago por el servicio. ¿Sabes qué? Esa no es la forma de dar. Ellos daban, dice, aun cuando estaban en Tesalónica. O sea, ellos no tenían a Pablo ahí, no les aconsejaba, no les predicaba. Y aun cuando no recibían un beneficio directo, le enviaban un reconocimiento a la autoridad de Dios. Aquí vemos la diferencia entre un Ananías que dio para recibir reconocimiento. Ellos daban para agradar a Dios, para buscar agradar a Dios, en obediencia a su Señor. No es que busque dádivas, dice Pablo, versículo 17, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Daban sin ver sus propias necesidades, sino solo confiando en las promesas de Dios. Pero aquí estas palabras del apóstol Pablo nos hacen ver, estas últimas palabras, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, nos dirigen a lo que dar significa. Dar es una adoración a Dios. Dios nos ha dado muchos dones, muchas bendiciones. No estamos hablando solo de dinero. Aquellos que puedan estar así, dinero, otra vez, no. Mucho nos ha dado Dios. Dar no significa nada más que llegues con un billete de 500 con el hermano no, dar muchas veces, miran, una de las experiencias más gratificantes de una familia o de nuestra familia en Cristo es que una vez mi hijo terminó en el hospital porque se cayó en un curso de verano en la iglesia del norte, se resbala, se cae, le sale un chipote, vomita mal, ¿verdad? Lo tuvimos que llevar al hospital. Y nuestros hermanos pastores que hoy están sirviendo en Cautitlán, Izcalli, Conrad Smith y su esposa, recordamos muy bien que ellos se pararon en la puerta del hospital y nos dijeron: aquí estoy, si necesitan algo, aquí estoy. Y ahí se paró por horas. El Señor nos dice: según tengamos oportunidad, hagamos bien. Hermano, no estamos hablando solo de dinero, el dinero lo implica. Pero hay cuánto, a veces es tu tiempo de pararte en la puerta de un hospital y decir: hermano, necesitas algo, aquí estoy. Pero este individualismo en el que estamos metidos
con una religiosidad terrible en que creemos que ser parte del cuerpo es venir un domingo a cantar unas canciones, nada más. Eso es hermoso, pero eso no es nada más el cuerpo de Cristo. En Romanos 12, 1 Corintios 12, el Señor nos ejemplifica ese cuerpo, esa funcionalidad de nuestro organismo. Y el corazón está latiendo constantemente y beneficia al resto de los órganos. Y nunca dice: ay, riñón, estás bien feo, me caes gordo, a ti no te voy a latir sangre. Funcionando orgánicamente, pero aislado no es posible. No es posible, hermano, no es posible. En ningún sentido. Ni conoces las necesidades del hermano, ni nadie conoce las tuyas. Por eso es tan importante que nos vengamos y nos integremos y podamos formar parte de este cuerpo y empecemos a servirnos los unos a los otros, a darnos un beneficio los unos a los otros, a desgastar nuestro tiempo, a desgastar nuestro dinero, a desgastar nuestro conocimiento, que ni desgastamos nada, porque la fuente de toda bondad es de Dios. Y créeme una cosa: entre más dispongas tus recursos, Dios te va a dar más. No es una funcionalidad de das y ya, pues ya porque diste, entonces ya compraste, ya sobornaste el corazón de Dios. No, es una rendición total de nuestras vidas, total a Dios. Es decir, este cuerpo no me pertenece, se lo regaló a mi esposa. ¿Se lo doy? Se lo doy. 1 Corintios 7, si tienes alguna duda al respecto. Se lo doy. Pero en lugar de comportarnos como siervos, nos comportamos como dueños. Y requerimos profundamente un arrepentimiento, una rendición. Y un arrepentimiento es, mira, todos esos pensamientos arraigados que hasta te pudieron ofender el día de hoy, quítalos, ya, quítalos. No estamos en este mundo para eso. Colócate y morir a mí mismo. Esa es verdad. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, verdad. Ya, el Señor es lo más importante. Yo no soy lo más importante. Muero a mí mismo, muero a mi satisfacción. Mira, todo se va a enderezar, de veras te lo digo. Tu relación matrimonial se va a enderezar si tú mueres a ti mismo, le entregas y tomas tu cruz y le soportas el pecado a tu esposa y dices: ay, aunque sea una rezongona esta vieja, de adentro que enamora a Dios y me desgasto por Dios. Oye, mis hijos requieren tiempo de atención y yo soy un adicto a la luz, a la televisión. Muero a mi televisión y le atiendo a mis hijos. Me desgasto por mis hijos. El mundo nos empuja fuertemente y nos justifica nuestro egocentrismo carnal al que tenemos que renunciar. La lucha es muy evidente entre la carne y el espíritu. ¿Retengo egocéntricamente o doy con fe en la economía divina? Puede parecerte muy difícil esto. Puede parecerte contrario a lo que has pensado, a cómo has administrado tu vida. Pero quiero decirte algo. El versículo anterior del versículo 14: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dale gloria a su nombre. ¿Sabes qué incluye ese todo? Morir a nosotros en Cristo. Si se puede. Cierra tus ojos. Padre, permítenos entender tu palabra y rendirnos ante ti. De verdad, honestamente, no solo con palabras en nuestra boca, sino honestamente, rendirnos de una vez por todas. ¿Cuántas peleas nos vamos a evitar si nos rendimos? ¿Cuántas enfermedades nos vamos a evitar si nos rendimos? Porque cuando nos rendimos creyendo en ti, estaremos confiados. Viviremos disfrutando de la grande bendición, de la cúspide del contentamiento, de la máxima del contentamiento, que es fortalecidos, abastecidos por ti, dando.
Que ya no haya ningún pretexto, Señor. Ya no haya, Señor, una mente de pobre, porque somos ricos en ti. Lo que tú nos des, sepamos, Señor, que es también para compartirlo, para dar a tu obra, para dar al necesitado, para expresarte nuestro amor, para experimentar, Señor, que tu poder está sobre los hijos, sobre aquellos cuyo corazón es tuyo, dice tu palabra. Que creamos, Señor, que realmente estamos bajo ese cuidado tuyo, esa provisión tuya, ese abastecimiento, ese sustento. Y que si hemos desgastado nuestras vidas en cosas, Señor, tan superficiales, vanas, si hemos pugnado por la vana gloria, Señor, ahora sea diferente. Nos entreguemos totalmente, Señor, a ti, al beneficio de otros. Conforme tengamos oportunidad, Señor, demos bien a los demás, comenzando con tus hijos, con tu pueblo. Que sepamos, Señor, que aquí nos pusiste en este cuerpo y que estamos para bendecir a nuestro hermano que está alrededor de nosotros en esta iglesia, prioritariamente. Antes de salir a hacer una labor social, que también nos has llamado a eso, allá afuera en la calle, que aquí como un cuerpo, Señor, funcionando como tus hijos, funcionando, Señor, aquí como tu iglesia, como los redimidos, nos beneficiemos los unos a los otros. Aquí es donde tú nos entrenas, donde se fomenta, donde se estimula el amor y las buenas obras con nuestros hermanos. Que entendamos esto en nuestras vidas y vayamos, Señor, a hacerlo, a vivirlo para tu gloria. Si tú en esta tarde no has tomado la decisión de recibir a Cristo, de entregar tu vida a Jesucristo y declararlo como tu Señor y tu Salvador, si el día de hoy has podido comprender ese grandioso amor de Dios, en que nosotros, siendo pecadores y merecer la muerte, porque esa era la paga de nuestro pecado, Cristo vino a morir en nuestro lugar. Si el día de hoy puedes entender esto y poner tu confianza ya no en tu religiosidad, ya no en tus preceptos, si no has podido entender ese grandioso amor en que Cristo pagó por todos nuestros pecados para que fueran perdonados, dile estas palabras a Dios. Él está aquí escuchándote. Con todo tu corazón dile: Señor y Dios, gracias por amarme, porque no me abandonaste en mi pecado, sino el día de hoy he podido entender que ese amor tuyo se demostró en que, siendo yo pecador y merecer la muerte, merecer estar apartado de ti por toda la eternidad, ahora, creyendo en Jesucristo, tengo vida y vida eterna, porque Él sustituyó mi lugar, pagando con su propia vida en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre por amor a mí. Era el único medio para que yo pueda ser reconciliado contigo. Creo que al tercer día resucitaste entre los muertos para darme una nueva vida y para recibir este intercambio en el cual mis pecados son perdonados, y por la obra de Cristo ahora yo recibo el premio de su vida obediente como hijo tuyo, como hija tuya. Quiero vivir para ti desde hoy y para siempre.